Estamos en un programa más de conciencia auditiva, esta vez lo estamos haciendo desde Guadalajara, aprovechando las postrimerías de la feria y te saludamos con todo cariño, mi querido amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barro Molano. Y vamos a entrar a los bloques de la semana, en esta vez vamos a entrar a la era del spin-off. El spin-off fue bueno, de hecho spin es dar vuelta y spin-off es dar vuelta hacia afuera. El spin-off es un término que se empieza a usar por aquello de los años 70 para referirse a cuando una noticia, cuando una nota es perjudicial para un personaje público, ya sea de la palestra política o no. Cuando la nota le es perjudicial, el spin-off es usar esa misma nota a tu beneficio. Uno de los escándalos de los años 70 involucraría todavía al actor Burt Lancaster. Lancaster fue acusado de haberse involucrado con una niña de menos de 15 años, 14 o 13 años. Burt Lancaster usó esa nota como una burla y dijo, entonces todavía estoy para una niña de 15 años. Dice, qué maravilla, bien por mí. Se rió de la nota, le dio la vuelta, lo hizo parecer como que si eso fuese cierto, sería maravilloso. Nunca admitió, nunca negó, simplemente le dio la vuelta a la nota finalmente se fue perdiendo hasta que simplemente se perdió. Entonces el spin-off tiene que ver con eso, ocupar el momentum o el impulso que trae la nota, darle la vuelta y hacer que se vaya hacia el otro lado. Bueno, a mí me pasó, pero yo tenía varias copas encima. Ahora el caso del spin-off en épocas recientes tiene que ver de inicio, pues ya las mentiras institucionales. Yo creo que Burt Lancaster junto con Kirk Douglas y inclusive Anthony Quinn tenían cuerpos fenomenales, ¿no? Eran tipos Sí, eran así, tipos muy esbeltos, muy fuertes. Bueno, incluso Burt Lancaster se ve involucrado con mujeres casadas, se ve involucrado con Era guapo, era guapetón. todas las mujeres que se te puede ocurrir en la época. Pero todavía lo vi, perdón por la acotación, en español se llamó Dos tipos duros, Sí. él y Kirk Douglas, y Haciendo Grandes. Si alguna vez pueden ver la película, es una comedia y son tipos súper atléticos, ¿no? O sea, tenían 70 años o 60 y tantos años y se veían Todavía muy bien, enteros. muy bien. El spin-off entonces viene a ser una forma en la que se toma una nota que es perjudicial, se le da la vuelta y se ocupa a favor. Las mentiras institucionales, las mentiras comunicativas o mentiras de medios y por supuesto las mentiras que ya tienen que ver con formas privadas de ser y de cambiar la percepción de la gente. Todas estas mentiras institucionales, comunicativas y mentiras privadas tienen que ver con cambiar la percepción que se tiene sobre un personaje, sobre una situación, sobre una institución o hasta en un momento dado la administración que se está llevando de un país. Bueno, todas las apologías que se han hecho de delincuentes tienen mucho de esto, desde Pablo Escobar al que quieran, y la telenovela que vivimos en México con Gloria Trevi. Ahora Gloria es como un ángel de la guarda. Exacto. O sea, y todo lo que sucedió, toda esta maraña la utilizó, y la utilizó inclusive, la carrera tomó un giro importante después de haber estado parada 4 o 5 años, no sé. Pensemos, por ejemplo, en estas mentiras institucionales. Se me ocurre pensar en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y La Paloma, a principios de este sexenio. Cuando surge la nota con Carmen Aristegui, después casi simultáneamente con el proceso, aparece toda esta investigación sobre la Casa Blanca que le compró Grupo IGA y OHL a Angélica Rivero. Aparece un montón de números como que no cuadran, una casa que vale cerca de 3 millones de dólares, hay muchas situaciones que no cuadran, las fotos en la revista Hola y más allá. Bonitas fotos. Sale Angélica Rivero a dar una explicación que obviamente es insuficiente, obviamente fue mal trazada, de cómo adquirió el dinero y de cómo pagó por la casa multimillonaria. Bueno, y que lo justifica vía su carrera, ¿no? Y aparece como sentida, o sea, porque está como sentida cuando está hablando, ¿no? Entonces estas mentiras institucionales, podemos hablar de estas en todos los niveles, en todos los modelos políticos, en todos los países prácticamente. Por ejemplo, en Polonia. En Polonia la cara pública era que el gobierno de Polonia apoyaba muy públicamente a Estados Unidos. Resulta ser que hace 2 años, en uno de los restaurantes más famosos de Varsovia, se llama el Kratsky. En el Kratsky hay varios políticos comiendo
Y resulta ser que hay un equipo de grabación que graba toda la conversación entre 3 o 4 políticos a lo largo de varios días, incluso semanas. Las grabaciones hablan de lo que ellos realmente opinan sobre la intervención de Estados Unidos en Polonia, sobre ayudar a Estados Unidos, sobre estar involucrados o no en temas de lo que le conviene a Estados Unidos. Y se volvió un escándalo tan grande que 6 políticos tuvieron que renunciar. Es decir, las mentiras institucionales fueron después usar esa información de lo que salió para hacerlo más grande, para hacerlo más escandaloso de lo que mejor era y finalmente sacarlo. Me recuerda una llamada telefónica que aparentemente no existió, después sí existió hace 6 meses atrás, en enero, ¿Sí? con el presidente de los Estados Unidos y el presidente de acá, en donde aparentemente Donald le dice, no te voy a cobrar lo del muro, pero ya no lo digas, ya no estés cacareando porque entonces me voy a enojar. Porque no puedo vivir con eso. Claro. Pues estamos hablando de que en un momento dado nosotros sabemos que toda la gente miente, eso es un hecho. Nosotros entendemos que las administraciones, los gobiernos tienen que mentir, eso también es un hecho. Se debe de controlar la reacción y la perspectiva de las personas. Claro. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos más allá? Por ejemplo, ahorita que Carlos abrió esta lata de gusanos sobre Estados Unidos, ahorita el fiscal general, el nuevo fiscal especial, John Mueller, Thomas Mueller es el jugador de fútbol. Sí. Robert Mueller abre la puerta hacia las investigaciones de lo que tuvo que ver los hackers rusos con la elección de Estados Unidos. Y una de las cosas que se ha descubierto es que hubo cerca de 30,000 noticias falsas sobre cuestiones como el FBI está investigando a Hillary por posibles desvíos de dinero de su campaña. Hillary está enferma. Hillary otra vez declara que no se siente capaz de gobernar. Todas estas noticias falsas que le llegaron a la gente correcta en las entidades en las que era necesario llegarles la información. Y este tipo de fabricación de mentiras que finalmente es la nueva etapa de lo que es el spin. Claro, y que empieza a crear toda una estela que puede persuadir a las personas de cambiar la intención de voto. Recordemos que la máxima paradoja del colegio electoral norteamericano es que Hillary el ascenso de votos que tiene en relación a Trump son como 3 millones y pierde la elección, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto tiene que haber sido no cosa menor, o sea, lo que se hizo del ataque de los hackers influyó decisivamente en la toma de decisión. A este tipo de elecciones, por ejemplo, en México tenemos un referente parecido, chico que se llama precisamente de Jalisco, se me fue el nombre. Es una provincia al lado de Guadalajara, que es congresista, es diputado. Se me fue su nombre en este momento. Kurosawa. El Kumamoto. Kumamoto. El famoso Kumamoto. Bueno, Kumamoto es un ejemplo de lo que funcionan los metadatos. Kumamoto se dedicó a publicar en Facebook, en redes en general, notas sobre qué era lo que era su plataforma política, cómo le gustaría ganar, qué le gustaría hacer siendo diputado, etc. Kumamoto se lanza como independiente a hacer una campaña en contra de partidos grandes con medios para hacer partidos y la gana, abriendo la puerta por primera vez a que alguien con acceso a metadatos en una zona donde la gente finalmente tenga acceso a internet podría ganarle la partida a los partidos políticos. Y entre comillas con mucho menos logística financiera, porque Exacto. Aquí no hay tanto como para hacer. Ahora, aquí la parte divertida, las elecciones en un futuro tendrán que ver con estos metadatos, con la información que la gente obtenga a través de redes sociales. Cada vez más es un fenómeno común que la gente esté viendo la televisión, pero al mismo tiempo esté pegado a su computadora, haciendo las dos cosas simultáneamente, porque finalmente lo que estamos usando es una forma metadática de funcionar, ¿no? Esto permite el target registration. De hecho, con el internet con más peso que lo que pueda tener la televisión en penetración Sí. O sea, realmente, fíjate, ese es un buen estudio. O sea, ¿qué tanto pesa ahora la televisión como medio de penetración ideológico, cultural, social, político? ¿Y qué tanto pesa el internet? Efectivamente. Porque las redes sociales se han vuelto realmente incontrolables para el gobierno. El gobierno ya alguna vez ha querido intervenir alguna red social. Pregúntenle a la ley falla. Ajá. Y por ejemplo, eso es un tema interesante, porque aquí viene uno de los temas que tendría que ver directamente con los metadatos y con la idea de transmitir información de forma masiva a través del internet. ¿Hasta qué punto se convierte en seguridad nacional?
El día de ayer el fiscal de Estados Unidos, el fiscal general Jeff Sessions, Y también aquí. hace un comentario sobre que todos aquellos que estén divulgando noticias desde adentro de la Casa Blanca, como fueron estas llamadas a Turnbull y a Peña Nieto, dice, van a enfrentar lo más duro que se puede en prisión. De hecho, Obama, parece que siguió penalmente el caso de 22 personas por filtrar documentos hacia fuera de la administración, como puedo decir, la criminalización de la fuga de información, si lo queremos ver así, claro, en aras de la seguridad nacional. Entonces la pregunta tendría que ver, en este punto, el gobierno de los Estados Unidos está amenazando que piensa empezarle procedimientos también al periodismo investigativo. MSNBC, NBC, CNN y todas las demás, Fox News. Le pegaría esta semana a Washington Post. El Washington Post, el New York Times. O sea, la idea siendo que cualquiera que publique las notas sin haber checado con la Casa Blanca, con la oficina de la que se trata el chisme, se expone a denuncias penales. En este punto esa es la amenaza para detener las fugas que son lo que está destrozando a Trump. Es una amenaza a Trump. Es una amenaza a Trump. Porque, por ejemplo, en el caso de México, ahora que se amplió esta figura ante sujetos obligados y que el INAI, el antiguo IFAI, a la hora INAI, interviene, también tiene una censura de secrecía sobre la seguridad nacional. Habría que ver hasta dónde funciona en México y hasta dónde funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos puede ser mucho más demencial porque la seguridad nacional se maneja mucho con muchas cortapisas a nivel social, ¿no? Y en México, bueno, como no tenemos grandes secretos de Estado, a lo mejor por eso mismo, bueno, no hay mayor problema, entre comillas, ¿no? Sí, es exactamente el punto, es ¿cuál seguridad nacional, no? Pero el tema es que cualquier cosa se puede convertir en seguridad nacional. O sea, si la expresión es tan ambigua como que el Estado determinará qué es seguridad nacional. Cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser seguridad nacional. Porque, por ejemplo, INAI se topó con investigaciones que habían y que quería publicar, que quería que se abrieran desde los enclaves que estaban inmiscuidos, sobre todo con el ejército, porque el ejército había tenido el desaguisado de Tlatlaya, el de Ayotzinapa, ¿no? Y otros antiguos como Aguas Blancas y todo ese rollo, y bueno, y al final, entre comillas, no pudo, ¿eh? No. Tampoco pudo, o sea, tampoco fue tan claro. No, hay muchas veces que le han rebotado al INAI precisamente por eso, y precisamente corporaciones de inteligencia militar, de inteligencia civil, de inteligencia policíaca, lo que es ahora el CISEN, claro, 20 veces de hecho, claro, que no le va a poder dar información porque se trata de seguridad nacional. Esta idea de la seguridad nacional pues es finalmente el último bastión donde se puede esconder el Estado contra la transparencia. Es un resquicio legal muy amplio. Pero es muy amplio. Entonces, en este punto, por ejemplo, al tipo o tipa, al grupo que reveló los detalles íntimos de la conversación que tuvo Donald Trump con Enrique Peña Nieto o con el primer ministro Turnbull de Australia, cualquiera que haya revelado estos datos en particular se expuso en automático a 14 años de prisión por haber soltado esos documentos. Sí. Afortunadamente todavía no pasa esa ley del lado de las instituciones que la publican. No hay ninguna otra que le haga contrapeso, alguna enmienda norteamericana que le haga contrapeso a esto. Hasta ahorita no. O sea, es lo más fuerte que tienen. Lo que tienen es derecho, bueno, y de lo que se cuelgan CNN, ABC, todas las cadenas, tenemos libertad de expresión. Sí. Entonces la queja que ellos tienen es, pero no puedes publicar nada que hayas encontrado en Wikileaks o que hayas encontrado en tu red abierta de secrecía, y dicen, no, sí podemos. Si nosotros checamos que esta nota es verdadera y que esto salió efectivamente donde tenía que salir, no nos importa quién nos lo dio, lo podemos publicar. Y esa es la queja que tiene la Casa Blanca. Entre comillas, tampoco están tan desvalidos. ¿No? Y máxime en la plataforma de que si hay cómo difundir la información, esto se convierte en un instrumento muy punzante, entonces no es tan fácil a la prensa cuchillarla, no es que no se pueda, pero tampoco es tan lineal. Lo que ha roto de alguna forma la confianza, lo que se ha minado definitivamente la confianza del público en sus líderes, pensando en François Hollande, en Enrique Peña Nieto, ahora por supuesto anteriormente el mismo Sarkozy, los escándalos que tenía. O sea, es lo que ellos mismos hacen, ya en la realidad, cuando se sale a la luz pública, y son ellos mismos quienes lo causaron.
Ah, claro. O sea, no es Claro. que fuera mala fe de parte de los medios de comunicación. No. O sea, los medios simplemente tomaron eso que ellos hicieron y lo revelaron. Y el escrutinio al que se somete una figura pública es infinitamente mayor hoy en día de lo que era hace 20, 30, 50, 60 años. Sí, es cierto. Porque es una sociedad panóptica, o sea, está Exacto. mucho más con, como llaman las feministas, techo de cristal, está mirando, ¿no? Está Claro. mirando, bueno. Oye, porque finalmente cualquier persona es un reportero En potencia, cualquier en persona. potencia y puede ser efectivo también. Todos traemos un celular con una Claro. cámara y un micrófono. Entonces cualquiera de nosotros puede levantar la cámara y el micrófono y convertirse en la persona que le puede joder la vida al tipo que está enfrente. Es decir, si algo nos obliga a esta época panóptica es a tener que ser muy congruentes. Y por ejemplo me viene a la mente Mújica, que Mújica durante todo su periodo nunca se le pudo cachar en una porque el hombre era lo que aparentaba ser. Claro. Y O sea, muchos otros o políticos sea, que... lo cachaban saliendo en el Volkswagen y eso era una mentada de madre para la clase latinoamericana. Decían, mientras los otros salen en limusina o en camionetas blindadas, él va en su Volkswagen a su rancho. Exacto. O sea, O sea, pero esta lógica sí. de congruencia, ¿no? Y por eso el tipo se fue mucho más bien evaluado de cuando entró. Pero fíjate, Es tremendo, ¿no? es bien cierto dentro de este panóptico, es bien cierto que de repente no sabemos, no nos damos cuenta porque es la inercia de lo cotidiano, que estamos bajo una cámara. Pero tampoco ahora ya nos pega tanto como al principio, porque de repente uno pasa por un banco y ya hay cámaras y uno se da cuenta que hay cámaras. Sí. Entonces ya la conducta no está tan encausada a comportarme o no comportarme. ¿Te acuerdas de los efectos Hawthorne de Claro. la investigación? Claro. Que pasamos del efecto Hawthorne al efecto de doble Hawthorne, Ujú. donde todos sabemos que estamos siendo investigados, pero nos es tan irrelevante que seguimos haciendo nuestra vida. Claro. Es interesante esto en términos de conducta humana. Hay algo que se ha perdido, hay algo que se ha ganado, y definitivamente esto ha afectado la forma en la que nos conducimos unos Es con que otros. me parece que esto, digo, guardando toda proporción de la analogía, es como las brujas de Eastbourne, en donde en determinado momento cualquier cosa puede acusarte de que cometes brujería y llega un momento en que la laxitud se convierte en la peor forma de ir en contra de la laxitud. Exactamente. Entonces, por ejemplo, imaginen qué podría pasar cuando estamos echando desmadre en un bar y cómo esto se puede convertir en un arma para que te expulsen de un trabajo, porque o sea, hay lugares donde hay otros códigos de disipación o otros códigos a nivel social y eso puede pasar, ¿no? O lo mismo en un trabajo, ¿no? Que de repente tengas una conducta y que eso lo pudieran filmar y decir, bueno, esto va en contra del trabajo y también te vas, ¿no? Entonces, esto no puede ser una camisa de fuerza tan amplia. Pero es una camisa de fuerza tan amplia, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, del príncipe Harry que se va disfrazado de nazi? De nazi, yo Esto ya tiene a lo mejor 20 años. Pero si sigues pensándolo, sigue siendo la quemada que lo va a acompañar el resto de su vida. Pues es esta idea de sí, sí puede ser. Nada puedes hacer. Sí puede ser, pero por y ejemplo... mientras más grande seas... Pero por ejemplo, ¿qué en una figura como él, cuáles fueron las repercusiones de esto? O sea, ¿le va a impedir qué o qué? Porque, por ejemplo, Harry fue a Chile, a Valparaíso, que hay una colonia británica, y estuvo caminando por la colonia británica, igual que hizo su papito aquí en Real del Monte, ¿no? Y el papito también tiene cola que le pisen. Y luego, esta fascinación distante sobre la realeza, ¿qué tanto se pierde, diría yo, ¿no? Porque, por ejemplo, Lady Di, en términos estrictos, era una plebeya que después le dan una serie de títulos, ¿no? De princesa de Gales y a compañía, y y cuentan las malas lenguas que cuando se casó con Carlos, Carlos en la luna de miel que fue en Gibraltar, precisamente, se la pasó pescando, y decían que pescándole los calzones a ella, y nadie dijo nada. Eso es cierto. Interesante nota. Bueno, la canción es interesante, va a aparecer aquí abajo en letras blancas. Se llama Fake News Remix, que toma las voces de Trump, de Ryan Priebus, de Steve Bannon y de otros personajes en la Casa Blanca, haciendo burla
de lo que son las falsas noticias. Y- La canción es un hitazo. Y sí es como un remix. Sí, ahorita lo veo. Porque a mí me parece, el remix siempre me ha parecido como una mamada de cortocircuito. Lo es, pero es interesante la canción. Vean esto, Fake News Remix de Socialist Mob.